el título tiene que ver con que nosotros no estamos enfrentados en este momento solamente a un momento histórico que se pueda denominar como único en el país. Es la historia de este país, la historia de los sectores más reaccionarios de los partidos tradicionales, blanco y colorado por su nombre y apellido, ¿no? Ahora están algunas organizaciones políticas muy nuevas acompañándolos, ¿no? Pero ya los acompañaron antes desde la historia de represión, de instalación de ese proceso de concentración de riquezas en pocas manos y de deterioro de los derechos de los demás. Pero hagamos un poquitito, una pequeñña síntesis, ¿no? Porque tampoco es posible profundizar todo lo que podríamos y debiéramos por un tema de tiempo y de no cansar a quienes están escuchando. Escuchaba hace muy poco, hace un par de semanas salió a la palestra Posadas, con mucha virulencia a atacar al movimiento sindical y al Frente Amplio, pero se encarnizó especialmente con el movimiento sindical porque, claro, él tiene absolutamente presente lo que significa la organización de la clase trabajadora en un solo movimiento sindical acá en este país y lo que ha sido históricamente en la consecución de los derechos de los trabajadores, y no solamente de los trabajadores, ¿no? Porque luego termina transformándose en una gran caja de resonancia para poder, junto con otros sectores de la sociedad, progresistas, avanzados, que se expresan también en el plano político partidario, defender la estructura del Estado, defender OCE, defender UTE, defender, Antel, para que no fueran vendidos, para que no fueran entregados, y para que pudieran ser un insumo del cual todos los uruguayos, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de nuestros derechos como seres humanos, pudiéramos disfrutar. Y bueno, este muchacho de Posadas había arrancado, ¿no? El mismo que tiene un pedido de juicio, pedido de informes y pedido legal desde Brasil, ¿no? Por el tema de los casos del estudio vecino y Posadas, ¿no? Y ahora surge el otro. O sea, ¿qué pasa? Sanguinetti tiene toda una imagen, una aureola de individuo inteligente, de individuo que ha sido protagonista de las últimas décadas en este país, en la gestión política, y es absolutamente cierto. Porque quien piense que la derecha y la ultraderecha no es inteligente es un tonto. Y Sanguinetti ha sido uno de los principales articuladores desde el punto de vista político de los sectores más reaccionarios de la sociedad. A ver, su historia, brevemente relatada y larga historia desde el periodo de Pacheco, que ejemplifica con exactitud quién es este personaje. En el periodo de Pacheco fue ministro de Relaciones Exteriores, fue el gestor de aquella ley de educación que conmovió al mundo universitario, al mundo intelectual, al mundo de los estudiantes, y que generó uno de los rechazos más brutales desde el punto de vista de la movilización. Ley retrógrada que hoy están aplicando a través de los artículos de la LUC en muchísimos aspectos para poder desarticular lo que es el proceso de formación académica, de formación estudiantil, de formación cultural, independiente y al servicio de los intereses de la sociedad. Ese es un pequeño detalle que no es menor, es absolutamente sustancial, porque desde ese momento y desde esa actitud, él fue protagonista y estuvo comprometido con uno de los aspectos más importantes de la lucha en nuestra sociedad, que es la lucha por la hegemonía cultural. Cosas que él ya ha dicho, él ya ha hablado de Gramsci. Y ha estado presente siempre con esa imagen doctoral, dando clases, dando cátedras, dando ejemplo
de cómo no se deben hacer las cosas para que un país sea realmente democrático. O sea que por lo tanto fue cómplice de el Pachecato, fue ministro del Pachecato, el mismo Pachecato que estaqueó obreros en el cerro, que militarizó UTE, que fue responsable de la muerte de Hugo de los Santos, Susana Pinto y Liberarse. El mismo Pachecato que comienza a instalar en forma progresiva y sistemática la tortura como mecanismo de represión en los cuarteles. Él fue ministro de ese gobierno. Conducta del Partido Colorado, que bueno, se continuó después con el gobierno de Bordaberry. Fue ministro de Bordaberry, fue ministro justamente de Cultura, y fue ministro de Bordaberry y fue cómplice también de todo el proceso en el cual se desarrolla, se profundiza el proceso represivo contra los sectores populares y, en definitiva, termina siendo cómplice de la instalación de la dictadura cívico-militar. Nosotros tenemos que destacar claramente que el soporte civil y político de los partidos tradicionales, de los sectores más reaccionarios, fue el componente, o uno de los componentes fundamentales en la instalación de la dictadura, no solo por el rol que cumple Bordaberry o que cumple Echegóyen, sino porque además aquellos que llevaron adelante desde el punto de vista militar también formaban parte digamos, del sector militar de los partidos tradicionales. Aquellos que no formaban parte de los sectores tradicionales de los partidos que en definitiva se terminaron transformando durante todo ese periodo en partidos militares, fueron o presos o asesinados o fueron expulsados del país. Pero no alcanza con esto, alcanza con decir que hubo un sector también del Partido Nacional y un sector del Partido Colorado que tuvieron una actitud no solamente crítica sino condenatoria de esto. No estaba Sanguinetti en ese sector, no estaba en serio, vamos. Y sí estuvo en todo el periodo previo en el cual se desarrolló esa brutal represión contra la clase trabajadora organizada, contra los estudiantes, la lucha por el boleto, ¿se acuerdan? Él también fue coautor, corresponsable de aquello. Y es coautor y corresponsable del golpe de Estado. ¿Qué autoridad moral o ética tiene Sanguinetti para poder decirnos a nosotros, a quienes militamos el movimiento sindical o el movimiento social, o el movimiento, las organizaciones políticas populares, ¿no? ¿Qué autoridad moral o ética tiene para venir a decirnos que nosotros respaldamos a la dictadura? A ver, con toda la responsabilidad que se debe tener al estar al frente de un micrófono, digo que está mintiendo. Le va a crecer la nariz como a Pinocho en cualquier momento el Botija Está mintiendo descaradamente, pero lo peor de todo es que está mintiendo y sabe que está mintiendo. ¿De qué se trata esto? Se trata de una ofensiva que intenta neutralizar al movimiento social, la izquierda y demás, en una situación en la cual estamos llevando adelante nuevamente la misma conducta que llevamos y utilizando las mismas herramientas para poder evitar que fundieran y que vendieran totalmente el Estado. Y para poder evitar que se institucionalice a través de una ley absolutamente falaz toda una andanada y una ofensiva que no solamente se está dando en Uruguay. El amigo Bolsonaro del presidente con el cual él se fue a reunir, creo que fue el único presidente, no sé, no tengo claro si se reunió con algún otro o fue a la casa de algún otro, es un fascista, ¿no? Bueno, creo que el tema de fondo es ese, en su mentira, en el no reconocer que el golpe de Estado y la dictadura nace con una huelga gloriosa en la cual hubieron compañeros muertos, desaparecidos, torturados, compañeros y compañeras, ¿no? El no reconocer, el querer mentir la historia, subiéndose en esa tarima pequeña, de corto alcance, ¿no? Chiquita, que le da su investidura intelectual y doctoral, el mentir
y tratar después de hacer demagogia con llevarle al presidente determinado tipo de planteos, que sabe que no la va a poder llevar adelante, ¿no? Porque hasta ahora el Partido Colorado no había planteado absolutamente nada, desapareció de la escena política, no, esa es la verdad. Juntar todo ese tipo de cosas, en definitiva, no solamente nos debe mover a indignación, sino que nos debe mover a denuncia, a confrontar. No, acá no hay problema. Aquí yo no soy doctor, soy un laburante, toda mi vida fui un laburante. No le bajo el copete, o no me bajo el copete, mejor dicho, le bajo el copete a cualquiera que tenga, como cualquier militante sindical, o como cualquier militante social, o como cualquier militante del campo popular, a cualquier doctor de esos que han estado toda la vida defendiendo los derechos de su clase, que es la clase dominante. Entonces, para que no queden dudas, ¿no? 133.000 firmas, 133.000 firmas en poco más de un mes. Ese es el gran problema que tienen hoy. El gran problema es que ganaron a lo pirro las elecciones. El gran problema que tienen en la interna por disputas de trocitos del poder y de trocitos del Estado, problemas importantes. El gran problema es que el pueblo organizado decidió ir en contra de aquellos artículos más regresivos, 135. Decidió hacer eso porque no está hoy dispuesto a permitir que se legalice la estafa a través de una ley. La estafa de una ley que no es una ley, que es insisto, como ya lo hemos dicho, ¿no? Que es en definitiva un programa de gobierno que jamás como tal, porque ahora sí, porque se presentó, que no se presentó, que se dijo, que jamás se presentó como tal a la ciudadanía. Y bueno, y ahí está el meollo. Saltan a dos rebenques porque saben que en este momento el pueblo está cabalgando tranquilito, manso, sin apuro, ordenadamente, con ese trotecito que caracteriza muchas veces a quien sale a pasear arriba de un caballo, aunque sea por las dunas de allá de Rocha. Evidentemente me estoy refiriendo a Silva, ¿no? Que tuvo esa experiencia en este verano. Esa es la actitud que tiene el pueblo uruguayo. Pasito, tranquilo, vamos a llegar a las firmas, vamos a votar y vamos a anular. Y ese es el gran problema que tienen. Entonces, como no están en condiciones de salir a rebatir lo que estamos nosotros defendiendo con argumentos que sean realmente convincentes, están utilizando toda la estructura de poder, toda la estructura mediática para defender lo que es su propuesta real. Y esa propuesta es retroceder a la época del pachecato en cuanto a los derechos de estudiantes, de profesores, de docentes, universitarios, de trabajadores, de trabajadoras, retroceder hasta ese periodo oscuro en el cual nosotros logramos evitar que el agua se privatizara. Quieren privatizar Antel, están haciendo todo lo posible, están robando y entregando el cable subterráneo, ¿no? Porque están convencidos que deben favorecer y tienen que pagar los favores que recibieron, ¿no? Aquellas empresas que transmiten por vía de las ondas en un momento y ahora a través del cable que transmiten la información, no solamente transmiten películas, transmiten la información y transmiten la visión de la derecha. Y bueno, y el pueblo, y ese es el gran tema, y termino acá, ese es el gran tema. El pueblo ya les dijo no, ya les dijo que no. Vamos a llegar a conseguir la firma. Y están muy nerviosos. Yo escuchaba que parte de esto, que la contracara de esto que yo estoy diciendo hoy, hay un blanquito que sale 2x3, ¿no? En la televisión, no voy a ni nombrarlo, si es necesario lo hacemos, que sale 2x3 en la televisión a meter cara, a meter pecho, a meter la pesada, a decir que mentimos, a decir que el Frente Amplio miente, que la izquierda miente, que el movimiento sindical miente. A ese también le va a crecer la nariz, porque sabe perfectamente que su historia en relación con los distintos gobiernos, pero en especial con el gobierno del Partido Nacional, fue muy oscura, por lo menos, muy gris,
muy difícil de entender, como la de muchos que se enriquecieron y la de otros que se están enriqueciendo en este momento. Entonces, desde acá, el saludo grande, el abrazo fraterno, el recuerdo emocionado de todos aquellos compañeros y compañeras que dieron su vida, que dieron su libertad, que dieron su familia, que les robaron, porque nadie la quiere dar, nadie quiere morir en el marco de una sala de torturas. Recuerdo que el último fue Vladimir Roslik, el último, un médico que vivía allá en San Javier y que se había recibido de médico en la Universidad Patricio Lumumba, ese fue su gran delito. Fue el último que murió de la tortura del periodo de la dictadura. Pero los primeros, ¿cuántos fueron? ¿Quiénes fueron los primeros? Los primeros fueron los estudiantes, en el medio de ese proceso de golpe, porque el golpe no se da en un momento. Fueron Hugo de los Santos, Susana Pinto, Heber Nieto, Liberarse. Fueron aquellos que fueron asesinados por el Escuadrón de la Muerte. ¿Quiénes fueron los primeros? Bueno, señor Sanguinetti, no se enoje. Es un humilde uruguayo el que está hablando, el que le está diciendo mentiroso, pero está dispuesto a sostener esto donde sea, sin temor. Acá se perdió el miedo, hace rato que perdimos el miedo. Perdimos el miedo cuando empezamos la huelga, perdimos el miedo cuando derrotamos a la dictadura, perdimos el miedo, en definitiva, cuando comenzamos a avanzar como sociedad en la consecución de nuestros derechos. Perdimos ahí el miedo, hace rato que lo perdimos. Y no nos van a asustar los doctores que vienen, los maracanaces que vienen del pueblo, a decir promesas que nunca cumplieron. No nos van a asustar. La mentira tiene patas cortas. Yo soy petizo, pero usted es enano.